Muy bien, continuamos con nuestro programa. Vamos ahora a, ya el señor rector en la mañana nos mencionó sobre el importante proyecto que la Universidad Autónoma de Chihuahua ha venido trabajando con National Geographic Learning. Entonces, creo que es el momento de que nos puedan ampliar este proyecto. Yo le voy a pedir a Juan Segura, por favor, Juan, si nos haces favor de ampliarnos esta información. Eso se puede cerrar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En nombre de Fernando Valenzuela, que es el presidente de Cengage Learning para Latinoamérica, y propio, quería agradecer muy especialmente a las autoridades del CUDI por la invitación, felicitarlos también por el trabajo que vienen realizando impresionante hace ya más de 10 años, con resultados muy visibles, ¿no? Así que contento de estar acá y muy animado por participar de este espacio de reflexión y este espacio en donde se comparten tantas experiencias en estado beta, como a mí me gusta llamarlas, en permanente evolución. También un agradecimiento muy grande a la Universidad de Chihuahua y a todos los directivos de la universidad que tan cálidamente me han recibido y con quienes hemos encontrado un espacio de trabajo conjunto en el cual tenemos muchísimas expectativas, muchísimas expectativas. Voy a mencionar 2 o 3 cositas muy chiquititas de línea durante la presentación. LINEA, el proyecto conjunto que tenemos junto con la universidad. Así que agradecimiento muy especial a las 2 instituciones y espero que esta sea la primera de muchas venidas mías aquí a Chihuahua, en donde me siento demasiado cómodo. Bueno, yo voy a utilizar este breve espacio que tengo. Me resulta difícil administrar bien el tiempo porque hay tanto contenido compartible con ustedes y tantas reflexiones que juntar todo eso en un espacio de solamente 30 minutos es un gran desafío. Voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de cumplir con el espacio asignado. Lo que yo les propongo es estructurar mi presentación sin PowerPoint. Yo trato de no usar PowerPoint para concentrarnos en lo que se está diciendo. Voy a tratar de responder a lo largo de estas minutos 3 preguntas sencillas. La primera, ¿en dónde estamos hoy? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Y esta pregunta es tan amplia como se propone serlo. ¿Dónde estamos hoy? Y a veces el día a día nos lleva a ensimismarnos con proyectos y de a ratos perdemos la ubicación de en dónde estamos hoy como sociedad, dónde estamos hoy como educadores, dónde está hoy todo nuestro sistema de enseñanza y la práctica de nuestra profesión, pero dónde estamos hoy como sociedad. Primera pregunta que intentaré responder. La segunda pregunta es, ¿por qué innovar? En esta presentación se supone que vamos a hablar de innovación en educación, innovación educativa. Bueno, ¿por qué innovar? Y la tercera, ¿por qué Cengage Learning y National Geographic? ¿Por qué se da esta unión? ¿En qué contexto? ¿Y qué se presupone que deberían ofrecer juntos estos 2 nombres? Así que voy a entrar un poquitito en el detalle de cada uno. Así que le vamos a dedicar entre 5 y 10 minutos a cada uno y vamos a tratar de dejar un poquitito de espacio para preguntas. Bueno, ¿dónde estamos? Difícil elegir un punto para iniciar la respuesta a esta pregunta, ¿en dónde estamos? Y a mí me gusta empezar con una anécdota que a mí me arroja indicios de en dónde estamos. El año pasado yo estaba sentado en la oficina mía en la universidad, una universidad en donde trabajaba y dictaba clases,
me llamó por teléfono un amigo mío, un colega de la infancia, un amigo de la infancia más que un colega. Me dice, Juan, tengo un problema para compartir con vos. Resulta que mi hija iba a cumplir 15 años y decidimos con mi mujer organizar una fiesta. Nos sentamos con mi hija y negociamos una lista de 80 invitados. La negociamos, la lista con los chicos de esa edad se negocian, no se hacen. Este sí, este no, este no, este no, este no, este sí, este no, este no, este no. Bueno, finalmente acordamos una lista de 80 alumnos, de 80 personas. Ella se fue a invitar y nosotros acondicionamos la casa para prepararlos. Y acondicionamos la casa en términos de espacios, en términos de comida, en términos de música, en términos de bebida. Resulta que 2 días antes de la presentación de la fiesta, 2 días antes nos enteramos que la invitación había sido posteada en Facebook. Así que a la fiesta no llegaron 80 personas, tampoco llegaron 100, sino que llegaron 600. Obviamente lo que intentaba hacer una celebración familiar no fue una celebración familiar, fue un momento de angustia, porque una cantidad de gente que no se conocía, porque se tiraban por arriba los cercos, porque entraron a la casa, rompían, se llevaban cosas, se agarraron a trompadas en la entrada. Bueno, un enorme problema. El pedido de mi amigo era ayuda. Mi amigo me dijo, vos que estás en educación, ayúdame. Hicimos una cantidad de cosas después a partir de esta iniciativa, pero siempre me queda dando vueltas la idea de cuál es el problema frente a una anécdota de estas características. ¿Hay un problema? ¿Quién tiene el problema? ¿Hay un diálogo fraccionado? ¿Hay un problema de una familia? ¿Hay un problema de un chico que hace? Y yo creo que esto nos da algunas trazas del tipo de problemas que enfrentamos hoy. Algunos indicios del tipo de problemas que enfrentamos hoy, en donde cuando ponemos frente a la mesa un caso con evidencias igualmente compartibles por 2 personas aparentemente igual de inteligentes, unos reaccionan como reaccionaron todos ustedes hoy acá, no, como reaccionan en general los grandes, no me digan que hizo eso. Y los otros, cuando les hago el cuento a los chicos, este cuento, el silencio total, me miran como diciendo, ¿cuál es el cuento? Si hoy se organizan así las fiestas. Entonces estamos frente a evidencias en lo cotidiano que nos plantean de alguna manera el tipo de mundo en el que estamos. Por supuesto que de más está decirles que cuando le pregunto a los chicos cuánto les hubiese parecido a ustedes que era un nivel preocupante por encima de los 80 invitados. ¿Sí? Les estaba hablando básicamente del desvío. ¿Cuánto desvío proporcional para ustedes hubiese sido una preocupación como organizadores del evento? 100% me dicen. O sea, hasta 160 para una fiesta para 80, hasta 160 está bien. Con lo cual el problema es aún mayor. Nosotros que venimos de una sociedad industrial en donde para nosotros el desvío es algo evitable y desvíos por encima del 5, del 10% son un problema, para las nuevas generaciones desvíos de hasta el 100% son admisibles. Así que acá tenemos indicios, ¿no?, de un mundo en donde estamos. La corporación se crea en el año, si no me equivoco, 98, 99. Internet era nuevito, tenía pocos años, habría en ese momento más o menos 300 millones de internautas en el mundo, hoy hay 2.300. En el interín, entre que el CUDI pasó de 18 miembros a 246, Internet pasó de 300 millones de usuarios a 2.300. Y sigue en progreso. El nivel de penetración de Internet en Asia es del 26%, en África es del 13%. Cuando los niveles de penetración en los países al final del día se estabilizan en órdenes del 70%. Con lo cual aún nos hacen falta que se incorporen a esta gran plataforma de diálogo 2.000, 3.000 millones de personas. Y esto pasó en 10 años, en 15 años, en muy poco tiempo. Cuando el CUDI se creó, no existía Wikipedia. Wikipedia, que se planteó en el año 2001 como una cruzada medio fantasiosa de una persona, 10 años después, tiene 20 millones de definiciones de muy buena calidad, en 250 idiomas distintos, aportadas y creadas por amateurs, ignotos, que trabajan en la red.
sin ningún tipo de credencialización. Es un fenómeno rupturista, tan rupturista que en la Enciclopedia Británica ya no se publica más. Cuando el CUDI se creó, no existía YouTube. Hoy, en un minuto, en YouTube se cargan 3.000 minutos de contenido. ¿Entienden lo que quiere decir, no? En un minuto, eso quiere decir que si la plataforma de YouTube estuviese vacía, permitimos que durante solo un minuto se cargue de contenido y después se vuelve a cerrar. Y les digo, vean el contenido y hasta que no lo vean todo no la volvemos a abrir, tienen que estar una semana seguida trabajando 10 horas por día viendo el contenido. Eso es lo que pasa en YouTube en un minuto. Y cuando el CUDI se creó, esto no existía. Y lo mismo Facebook, la estrella de estos años, la gran red de las redes sociales, una compañía que 8 años después de crearse, se convierte en el IPO más importante de la historia de los Estados Unidos, con un valor de mercado cercano a los 100.000 millones de dólares. Y más o menos 950 millones de usuarios que entran, salen, comparten. Bueno, este es de alguna manera el tipo de mundo en el que estamos. Un mundo en donde en 10 años le sacamos una foto al mundo y 10 años después no lo reconocemos. Y es importante siempre, para mí, que hablamos de estos temas, hacer una bajada a tierra de en qué momento de la historia estamos. Porque eso nos plantea ciertas tensiones o ciertas problemáticas de una manera mucho más claras y patentes. Y lo que por ahí en algún momento, nuestro día a día, nos hace ver que nosotros tenemos opción por elegir uno u otro curso, cuando miramos esta perspectiva histórica, nos damos cuenta que algunas direcciones no podemos optar no seguirlas, porque son una imposición de estos tiempos. Así que ese es el lugar en donde estamos, un momento en donde muchos de nosotros compartimos algo de incertidumbre, algo de angustia, vemos tensión entre estructuras de control y jerarquía y libertad. Vemos algún tipo de tensión en ese sentido. Y en algún punto sentimos que tenemos o que debemos o que eventualmente podríamos arbitrar esa tensión. Y hacia allí deberíamos ir. Yo recuerdo en el 2010 estuve en una conferencia, en un congreso del Banco Mundial en Maine. En ese momento trabajaba en el Ministerio de Educación en Argentina y me invitaron para ver resultados o implementaciones de modelos de 1 a 1, una computadora por alumno. Y el título del congreso era muy atrapante, era muy cautivante, porque se llamaba One-to-One Big Ideas Summit. Yo fui muy entusiasmado pensando que ahí iba a tener revelado todos los misterios de las implementaciones de los modelos 1 a 1. Y había gente muy sesuda y gente, académicos de Harvard, gente de las mejores universidades, exgobernadores. Y en el estado de Maine se hizo la primera gran implementación de una computadora por alumno en el año 2001. Se entregaron 80.000 equipos. Y además pensaba que finalmente iba a haber revelada una cantidad de métricas que me decían de qué manera sí hacer esos modelos o esas implementaciones y de qué manera no hacerlos. Con lo cual fui muy entusiasmado. Y cuando la gente que presentaba ahí decía, bueno, acá hay un modelo de educación y de construcción del conocimiento, un modelo de formación que de alguna manera ha perdido el monopolio. Es un modelo que ya no es un modelo único de enseñanza. Y bueno, ¿cuáles son los modelos alternativos?, preguntaba todo el mundo. Yo qué sé, decían todos. Yo qué sé cuál es el modelo alternativo. Entonces estamos transitando, esta anécdota me permitió entender en ese momento que estamos transitando desde un mundo conocido hasta el mundo del yo sé qué. Yo qué sé. Desde un terreno en donde nosotros sabíamos a ciencia cierta que determinadas instituciones cumplían un rol y lo cumplían, hacia un terreno en reelaboración. Y en principio algo tenemos que hacer ahí nosotros. Estamos contestando la pregunta concreta, si paso al segundo tema, ¿en dónde estamos? Estamos en tránsito. Nuestra sociedad está en tránsito. Nuestras instituciones están en tránsito. Han perdido el monopolio, en algunos casos, no solo en la educación, hasta han perdido relevancia.
Así que somos una sociedad en tránsito. Y nuestro accionar profesional debería reflejar ese sentido de la urgencia del tránsito. Porque estamos yendo desde un lugar en donde leyendo y escribiendo uno ya no era más analfabeto, hacia un terreno en donde haciendo eso no necesariamente uno tiene garantizado no ser analfabeto. Alvin Toffler dice que el analfabeto del siglo XX es el que no sabe leer y escribir, pero el del siglo XXI es el que no sabe aprender y desaprender. Es otro paradigma, es otro formato. Entonces estamos yendo desde ese lugar hacia el lugar del aprender y desaprender. Estamos yendo al lugar de la información, en donde manejar bien información era una ventaja competitiva para un Estado, para una compañía, para una persona, hacia un escenario en donde hay que saber manejar conocimiento, no información. Y saber manejar conocimiento tiene que ver con tener capacidades de comprensión muy agudas y no solamente capacidades de memoria como antes. Vamos de un escenario de competencias duras a competencias blandas. Y no estoy queriendo decir, entiéndaseme bien, porque esto es más que nada provocador lo que estoy diciendo, pero me parece que es una provocación que debería hacernos reflexionar. No estoy queriendo decir ni que todo lo antiguo sea malo, ni que todo lo nuevo sea bueno, de ninguna manera. Lo que estoy queriendo decir es que avanzamos hacia una sociedad que es más compleja y que como es más compleja, requiere abordajes novedosos. Vamos de una sociedad que estructuró sus instituciones jerárquicamente en respuesta a un formato de sociedad de revolución industrial, hacia una sociedad en red. Y acá tenemos tanta evidencia en este Congreso de la cantidad de redes que todo el tiempo se traspasan y se forman y se crean y enriquecen otras iniciativas de redes, que me parece que es un buen lugar para plantearlo. Así que ¿en dónde estamos? En tránsito, desde lo desconocido o desde lo conocido hacia lo que debemos crear. Segundo punto, ¿por qué innovar? Justamente por esto. Hay 5 razones, yo intenté cerrarlas solamente en 5 razones por las cuales recomiendo innovar. Primero, porque es necesario recrear y refundar a las instituciones de educación. Esto yo lo estoy repitiendo acá, pero esto lo hice con mucha contundencia. Ken Robinson, en sus charlas que son escuchadas por muchísima gente y con mucho fundamento, pero también lo puede decir una película como una que se acaba de realizar, que probablemente alguno de ustedes la haya visto, que es La Educación Prohibida, que también es una película hecha en Argentina. Ambos recursos están de libre disponibilidad en la web, que nos fuerzan el pensamiento, nos obligan a pensar de qué manera tenemos que repensar o refundar las instituciones en las que trabajamos hoy. Y no estamos queriendo decir reemplazarlas, refundarlas. Hay que volver a revisar los principios constitutivos de las mismas, hay que repensar el paradigma hacia el cual avanzamos y hay que refundarlas. Así que esa es la primera razón por la cual yo creo que hay que refundarlas. Y ojo que esto no ocurre solamente en educación, esto ocurre también en política. Concepto de ciudadanía 2.0. Esto ocurre también en el mundo de los negocios, la industria discográfica, la industria de los medios. Esto no es solamente que a alguien se le metió en la cabeza que a la educación había que complicarla y no se está haciendo deliberadamente esto. Este es el mundo que se transforma y obviamente obliga a replantear todos los paradigmas. Así que esa es la primera razón. Segunda razón, como dije antes, porque tenemos nuevos problemas. Este mundo genera nuevos problemas, este mundo más complejo genera nuevos problemas. ¿Alguna idea de esos nuevos problemas? Por ejemplo, las redes sociales y el idioma del chat han generado, de acuerdo al autor Logan, el sexto lenguaje de la humanidad. ¿Y cómo es ese nuevo lenguaje? Bueno, distinto a los anteriores. Dice Logan que existieron en la historia de la humanidad 6 lenguajes distintos o 5 anteriores al lenguaje del chat o a Internet. El lenguaje oral, el escrito, el matemático, el científico, el computacional y últimamente, en la primera década del siglo XXI, el lenguaje Internet. ¿Y qué características tiene este lenguaje? Bueno, que es una descomposición del género narrativo, literario y conversacional.
y que tiene rasgos del lenguaje oral. Una autora argentina dice que es el lenguaje más fraccionado y más oral de los lenguajes escritos. Es hasta difícil de entender. ¿Cómo lo categorizamos? Para nosotros estaba en la categoría de los lenguajes orales y los lenguajes que quedaban escritos. Y cuando uno usaba un lenguaje oral, se tomaba ciertas licencias sabiendo que no quedaba escrito. Y cuando usaba un lenguaje escrito, tenía precauciones que tenía que tener porque quedaba escrito. Ahora, cuando uno habla con los chicos, que son en esencia los que han inventado este lenguaje, y trata de hacerles referencia a las cosas que ponen por escrito, los chicos sienten que el chat es un lenguaje oral, no escrito. Por eso se toman las licencias que se toman en vocabulario, en redacción, en las groserías que ponen. Por eso se toman esas licencias. Bueno, este es un problema nuevo. ¿Cómo integramos el problema del nuevo lenguaje a las instituciones de educación? Aquí tenemos un problema nuevo. Otro problema nuevo, dijimos hace un rato, estructura en red de las organizaciones. Abandonamos o va cediendo terreno la clásica organización piramidal y se van creando estructuras de organizaciones en red. Y los chicos o los empleadores han desarrollado o le han dado vida a un formato de empleo que se llama las carreras nómades. Voy, trabajo 6 meses en una organización, me salgo. 3 meses en otra, me salgo. 1 año en una, me salgo. ¿Y por qué? Porque me sumo puntualmente a un proyecto. Termina el proyecto y ya no tiene sentido estar en la organización. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una organización para dar cuenta de esto? Sabiendo que la métrica de la rotación en una organización ya no es una métrica relevante. Está implícita en la forma de concepción del trabajo de los nuevos trabajadores. Y esto es una problemática nueva. Esto es una problemática que deberá disparar nuevos principios de gerenciamiento y nuevos principios vinculados al comportamiento organizacional y a la sociología de cómo funciona una organización. Aquí tenemos otro problema nuevo. Este problema nuevo deberá reflejarse en la manera en la que estructuramos nuestra oferta de educación superior, sabiendo que estos trabajadores tienen que aportarle, cuando se incorporan al sistema productivo, un valor a la sociedad. Acá tenemos otro problema. Primer problema, el problema del lenguaje. El segundo, el problema de las carreras nómades. Y un tercer problema, que es un problema también bastante obvio y elocuente, que es, todos sabemos que la vida se alarga. Bueno, sí, lo sabemos. Todos sabemos que los sistemas de seguridad social están empezando a colapsar en el mundo en distintos momentos, porque la tasa de natalidad baja, la edad en la que la gente se jubila no se extiende, y sí se extiende el periodo pasivo de la gente. Bueno, esto hace colapsar el sistema en el cual está organizada la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y además el empleo para una persona longeva, para una persona de edad mayor, está muy condicionado. Entonces, ¿cómo tenemos que educar y cómo tenemos que forzar en términos de autoempleo y en términos de emprendedorismo a una persona que va a vivir probablemente con capacidad de trabajar 80, 90, 100 años? Esto es una problemática de la que tenemos que dar cuenta. Y no era un problema esto hace 30 años. Hoy sí. Hoy sí. Porque puede volver inestable cualquier sociedad. Tener una alta proporción de la población de una sociedad no empleada e incapaz de autoemplearse. Entonces el emprendedorismo no tiene solamente que ver con lanzar empresas.com o con hacer la gran patriada cuando uno tiene 20 años, total no tiene nada que perder. El emprendedorismo tiene que ver con generar capacidades de autoempleo y acompañarlas con un sistema de formación y con un sistema de adiestramiento para esas personas, para que nunca dejen de ser los lifelong learners. La persona que aprende y que estudia toda la vida, en algún punto, no solo por interés propio, sino por tener permanentemente cubierto su lugar en la sociedad. Así que acá tenemos solamente 3 de los miles de problemas nuevos. Así que la segunda razón por la cual sí innovar es porque tenemos problemas nuevos. La tercera razón por la cual innovar es porque innovar vitaliza las organizaciones. Innovar rejuvenece, innovar provoca, genera energía positiva.
Entonces, ¿por qué no innovar? Esto siempre fue así, pero ahora que es un mandato, con más razón todavía, ¿por qué no innovar? Si vitaliza. Hay una investigación muy interesante de Simonton que estudió la correlación entre los grandes momentos de control del Estado y los grandes momentos de creatividad en la humanidad en 2500 años de historia en todo el mundo. Y existió una altísima correlación positiva entre los momentos de menor control del Estado con los momentos de mayor nivel de creatividad agregada en la sociedad. Y esto, de alguna manera, es obvio. Cuanto más espacio me dejan individualmente para que yo maximice mi potencial como persona o como organización, mayor creatividad agregada voy a estar en condiciones de ofrecer. Hay una autora inglesa que es Linda Gratton, que escribió hace varios años un libro sobre los puntos calientes de la organización. Y ella decía que la organización, hay algunas organizaciones que tienen la particularidad que generan zonas calientes, zonas en donde se genera el espacio para que la gente trabaje con una intensidad y aporte un nivel de creatividad distintiva respecto a sus competidores. ¿Por qué? Porque tiene el espacio para hacerlo, porque tiene los sistemas, porque tiene el tipo de organización que le permite hacerlo. ¿Y cuál es el beneficio que obtiene? En el caso del informe de Simonton, la sociedad, y en el caso de la obra de Gratton, que tiene la organización, que ese país, esas organizaciones se benefician de esa creatividad agregada y progresan y generan bienestar y generan más creatividad y eventualmente se convierten en un centro alrededor del cual se integran otros actores que fomentan ese lugar de creatividad. Y esto es algo que en algún punto puede percibirse alrededor de lo que está generando el CUDI. El CUDI, Chihuahua, como ciudad, están generando esos lugares alrededor de los cuales se va generando como un epicentro, como un centro gravitacional en donde tiene sentido venir y discutir ideas y se respira un clima positivo, creativo. Y yo rescato mucho eso. Yo vengo de un país en donde la discusión de educación es gris. En Argentina en este momento, lamentablemente, la discusión de educación no tiene este nivel de profundidad ni este nivel de energía. Con lo cual venir a un lugar en donde esto se produce es bien positivo. Bueno, tercera razón por la cual innovar era esa, porque innovar naturalmente vitaliza. La cuarta razón, porque el sistema está demandado de más creatividad. Estamos demandados de plataformas personalizadas de enseñanza, de que integremos currículas de distintos niveles que abarquen distintos niveles de formación, que integremos los contenidos digitales con los contenidos físicos, que demos la posibilidad de que se estudie grupalmente y que se tomen test desde la casa. Estamos demandados de aportar mayor creatividad. ¿Cómo no podríamos responder a esta demanda si es una demanda que se da en este contexto histórico en donde estamos en tránsito? El año pasado salió una investigación de Cisco que decía que el 56% se hizo en 14 países distintos del mundo y se encuestaron más o menos 3.000 personas. Y decía que el 56% de las personas encuestadas, entre 18 y 28 años tenían, decía que Internet, el acceso a Internet, era más importante o tan importante como tener agua, comida, 10 minutos, como tener agua y comida. 60% decía que sin Internet no podía vivir, 64% decía que prefería tener Internet antes de tener un auto. Digo, bueno, estamos demandados por este tipo de gente que son las personas que vienen a nuestras instituciones y buscan formación. Y buscan que los ayudemos a convertirse en ciudadanos del siglo XXI. Y la quinta razón es porque si nosotros no innovamos, otros lo van a hacer. Digo, esta es, hagámoslo porque lo van a hacer otros. Porque es tan clara la demanda y es tan posible hacerlo que lo van a hacer otros. Este es el momento en donde empiezo a correr porque tengo solo 10 minutos.
Yo sabía que esto me iba a pasar. Me entusiasmo mucho. Bueno, llegamos entonces a la última pregunta. O sea, la respuesta a la segunda pregunta es ¿por qué innovar? Porque es un mandato de este tiempo innovar como institución de educación. No es una opción, es un mandato. No podemos no innovar. ¿Por qué Cengage Learning, National Geographic, juntos? Déjenme primero usar 2 minutos para decir qué es Cengage Learning. Cengage Learning es una compañía que se crea en el año 85 como un sello editorial. Un sello editorial que hacía libros para educación. Y eso era Cengage. Año 95, año 85 no existía Internet, nada de lo que dijimos que tenemos ahora existía, con lo cual era una compañía bien fundada en la problemática de ese momento. A medida que empezamos a estar en tránsito, como dijimos recién, la compañía empieza a integrarse y a incorporar más bases de datos, digitaliza los libros, y arma una plataforma muy grande de ebooks, agarra colecciones enteras, las digitaliza y las presenta en plataformas, empieza a desarrollar plataformas y se convierte en lo que la compañía es hoy. La compañía desarrolla plataformas de educación de alto valor agregado, hechas a la medida de lo que necesitan, en la medida que podamos, ¿no? De lo que necesitan instituciones académicas. ¿Con qué objetivo? Lograr mejoras de aprendizaje. Ese es el objetivo de la compañía, lograr mejoras de aprendizaje. No es una compañía que venda libros, no es una compañía que venda plataformas, no es una compañía que venda bases. Es una compañía apasionada por la educación que desea ver realizadas mejoras de aprendizaje con las personas con las que trabaje. Y eso es lo que la compañía es. Dentro de esta compañía, que está en tránsito, como todos ustedes y como todas sus instituciones, entre el año pasado y se compró una parte de National Geographic. National Geographic Society es una institución muy antigua, creada en el año 1888, que tiene básicamente 3 componentes. La revista, el canal de televisión y lo que era National Geographic School Publishing, que es toda la parte de la utilización de los contenidos de National Geographic con fines educativos. Esa es la parte que compra Cengage Learning. Esa es la parte que este año terminó de comprar Cengage Learning. ¿Y qué hizo con esto Cengage? Automáticamente digitalizó el 100% del contenido. Toda la colección de National Geographic hoy está digitalizada y eventualmente presentada desde distintas plataformas, o propias o la que ustedes decían, para apuntalar la realización de currículas online. Y para que pueda ser accedido desde cualquier computadora, porque están todas web-based, está todo en la nube. Entonces, ¿cuán innovador es esto? Bueno, tiene algunos elementos de innovación. No es innovadora desde el punto de vista que es una compañía que existe hace más de 100 años. Es innovadora porque facilita contenidos para la educación que antes no estaban facilitados. O era tal la complejidad de integrarlos, el 100% de estos contenidos están en inglés, el 100% de este contenido está indexado y en una plataforma que es de muy ágil navegación. Y ustedes saben que National Geographic, ¿a qué se ha dedicado todos estos años? A generar conocimiento académico científico a partir de los fotógrafos y a partir de los exploradores sobre temas que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con culturas, con historia. ¿Sí? No son ejes curriculares clásicos, sino que las columnas agregadoras de contenidos tienen que ver con esos 4 o 5 ejes que tienen que ver básicamente con la preservación y la protección del medio ambiente. Es una empresa ambientalista por naturaleza, pero es del año 1888. Bueno, todos esos contenidos ya están digitalizados y puestos a disposición de apuntalar cualquier plataforma digital con la que se pretende que trabajemos. Así que eso es National Geographic, ni más ni menos. ¿Es esto lo único innovador que nosotros estamos haciendo, que la compañía está haciendo? No, naturalmente no. El proyecto que mencionaba el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua hoy a la mañana es un proyecto también innovador. El proyecto de la creación del laboratorio LINEA lo que busca es crear un espacio en donde experimentemos juntos entre la Universidad de Chihuahua, Cengage y los clientes nuestros. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Universidades de toda Latinoamérica,
con problemáticas específicas, con demandas específicas. Bueno, generamos el espacio para poder aprender juntos y para poder co-crear soluciones. Por eso tenemos tantas expectativas y por eso creemos tanto en generar estos lugares alrededor de los cuales se empieza a facilitar muchísimo la asociatividad. ¿Y cómo fue la dinámica de la creación de INEA? Primero negociamos muy sesudamente cuáles proyectos sí, cuáles proyectos no. No. Identificamos primero un animus societatis. Identificamos claramente una vinculación de intereses entre el rector y el presidente de Cengage Latinoamérica. Logrado ese entendimiento, capturado ese entendimiento, todo el resto es mucho más fácil. Porque después uno puede querer empezar por el proyecto 1, otro por el 5, y es muy fácil ponerse de acuerdo. Bueno, en este proyecto tenemos muchísimas expectativas, y es una de las formas en la cual Cengage está intentando ser innovadora, a través de INEA, también a través de National Geographic, y a través de muchísimas otras soluciones que los aburriría muchísimo contándoselas, pero que también son igual de impactantes e innovadoras. Así que resumiendo, y me parece que estoy bien con los tiempos, resumiendo, punto número 1, ¿en dónde estamos? Y estamos en tránsito, como dije antes, entre un lugar que conocemos y otro que debemos crear juntos. No solo estamos en tránsito, sino que en algún punto estamos cuestionados. Profesionalmente estamos cuestionados, como está cuestionada cualquier institución del siglo XX. Así que sintámonos motivados por ese cuestionamiento. Conclusión número 1, estamos en tránsito hacia el lugar desconocido. Número 2, la innovación, como dije antes, no es una opción, es un mandato. Debemos hacerlo. Si nuestro interés sigue siendo formar ciudadanos del siglo XXI, el mandato es que innovemos en este tiempo. El mandato es que creemos juntos ese tipo de formación necesaria para ese tipo de ciudadanos del siglo XX, del siglo XXI, diferente a como fuimos nosotros hace unos años. Tercer punto, Cengage Learning, gracias a National Geographic, gracias a INEA, gracias a las plataformas y las soluciones que tiene, a través de este evento y a través de esta invitación, quiere ponerse a disposición de todos ustedes y de todas sus instituciones. Quiere ponerse a disposición del CUDI, de la UACH, de cada una de sus instituciones, para co-crear juntos soluciones que den cuenta de este desafío. Si hay algo que a nosotros nos motiva, es trabajar juntos para encontrar el traje que mejor responde en cada caso. Creo que las capacidades que tiene nuestra organización hoy están para cumplir ese mandato. Así que solamente espero que esto resulte interesante y motivante. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta que deseen hacer, ¿dónde está Fernando que no te veo? Allá, levanta la mano. Fernando Sánchez es la persona que está de Cengage instalado. Él es de Chihuahua, está viviendo ahora en Juárez, pero él viene todas las semanas acá a Chihuahua, puede venir cuantas veces lo desean. Él es la persona, la compañía con la que pueden trabajar localmente. Y nosotros vamos a estar viniendo regularmente justamente por el proyecto que tenemos en conjunto con la Universidad de Chihuahua. Así que muchísimas gracias. No, le agradecemos mucho a Juan. ¿Alguna pregunta, comentarios? ¿Quién dijo yo? Muy bien, bueno, ya tenemos el contacto y bueno, te agradecemos muchísimo y la Universidad de Chihuahua tiene un presente para ti. Bueno, gracias por todo.